¿Qué tal? Otra vez de regreso con las reseñas, comentarios y análisis de libros. Lo primero que hay que decir es que durante este 2021, según la pandemia, he hecho unos descubrimientos literarios, al menos para mí, más interesantes. Hace poco leí con gran asombro y gran gusto a Pedro José Llosa Vélez, ¿no? Me topé con uno de sus libros, Protocolo Rorschach, que es el libro que vamos al día de hoy, y me encantó. La verdad es un narrador que desde sus primeros libros, como es este, muestra un manejo de la técnica. La verdad, para mí es uno de los narradores cuentistas mayores, actualmente vigentes. Vamos a hablar el día de hoy sobre Pedro José Llosa Vélez y analizar, comentar y criticar su libro Protocolo Rorschach. Primero empecemos hablando un poco del autor, ¿no? Pedro José Llosa Vélez. Pedro José Llosa Vélez nace en Lima en 1975. Estudió, ¿no? Nos dice, en la Universidad del Pacífico, ¿no? Estudió economía. Es curioso porque no es el primero, bueno, o actualmente conozco muchas personas, muchos escritores que han estudiado economía y están ligados a literatura, ¿no? Qué cosa curioso. Luego nos cuenta que hizo un magíster, una maestría, estudios posgrados en San Marcos, en literatura latinoamericana y peruana. También hizo un máster en filosofía política en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Y por último, una maestría en filosofía y economía en la Universidad de Rotterdam. Entonces tenemos a alguien que ha sido preparado, está preparado, tiene una experiencia cultural muy fuerte, ¿no? Sobre todo en los temas. Y algo importante es su biografía, su experiencia cultural, perdón, es su tesis. Su tesis se titula La discriminación individualizada vista desde las teorías de reconocimiento cultural, un estudio de casos de la sociedad peruana. Me interesa porque esta tesis es la sistematización que el autor hace, ¿no? Sobre un producto teórico, una propuesta, y que se deja ver en la narrativa de Pedro Llosa. Al menos en el libro que estamos viendo, en esta maestría, en esta tesis, se puede eh, apisorar o se puede, todavía hay rezagos de este reconocimiento cultural al que está llamando. Y creo que este mejor es su último libro, que es Hasta aquí llegamos. Bien, él actualmente ejerce de profesor, ¿no? En el Colegio Markham. Entre sus obras publicadas tenemos Viento en Proa, en el 2002, Protocolo Rorschach, que fue finalista del Premio Nacional de la Católica en el 2005, Las Visitaciones, del premio de la Asociación Peruano-Japonesa en el 2014 también. También tenemos el Premio Nacional de Literatura, justamente lo toma como mención honrosa, ¿no? Por este libro, Las Visitaciones, La Medida de todas las cosas, publicada por MC en el 2017, y justamente hasta aquí llegamos en el 2019, ¿no? Que fue en el Live Festival. Ahora, también tiene recopilaciones de libros, ¿no? De sus cuentos, como por ejemplo en Blancanieves en el exilio y París de invierno, 2016 y 2017 respectivamente, que van a recopilar sus mejores cuentos. El día de hoy, ya visto su biografía, vamos a hablar sobre Protocolo Rorschach, un libro de cuentos muy interesante que la verdad el análisis que se ha hecho no ha sido exhaustivo, pero creo que porque amerita mucho más. Vamos a empezar con el análisis. Bien, empezamos con Protocolo Rorschach, finalista del Premio Nacional de Novela de la Universidad Católica, un premio desaparecido en el 2005. Bien, él es Pedro José Llosa, esta es la novela, ¿no? Que justamente tengo acá. Está muy bonito, espero que algún día me lo pueda firmar, ¿no? Para de fetiche, pues, ¿no? Que la verdad es un descubrimiento muy grande, ¿no? Invito a leerlo, unos escritores jóvenes, muy, muy bueno. Antes de empezar el análisis, hay que tener una consideración previa, ¿no? Esta consideración previa va por estos dos términos, un cuentario y una antología de cuentos. Muchos libros, muchos libros de cuentos se definen como cuentarios, ¿no? Pero no lo son.
Lo que es un libro de cuentos debe ser un cuentario, es decir, debe tener un hilo temático que se desarrolla a lo largo del cuento, ¿no? Esto muchas veces es desatendido por los escritores de cuentos, simplemente reúnen los cuentos que han escrito durante un periodo y lo publican, ¿no? Lo que están haciendo no es publicar un cuentario, están publicando una antología de cuentos. Bueno, la antología también tiene su propia dinámica, la antología debe seguir un criterio, ¿no? Cuentario, en cambio, debe seguir un hilo temático, algo que se une, ¿no? He leído cuentarios muy buenos, ¿no? Este es uno de ellos, por ejemplo, Rorschach, otro Historias cotidianas de Paul Asto, que también pronto vamos a sacar un video, ¿no? De Dura Enhorabuena, también tiene Fuego Cruzado, otro buen cuentario, que también va a sacar un buen novela. En el caso de Paul Asto, solo para adelantar un poco lo que veremos más adelante, en otro video, eh, todos los cuentos se unen a través de la isla, ¿no? Y al final, el cuento final es el que es la articulación de todos. En el caso de Norabuena, Fuego Cruzado, todos los cuentos se desarrollan o se unen a través del pueblo Uxmal. Entonces, hay otros autores que eh, publican cuentos, pero no le dan una unidad temática. Publican sin ton que son. Publican porque les gustó, porque es el que más quieren, pero no le dan una cohesión temática o al menos algo que diga que los cuentos tienen una relación, ¿no? Bueno, debido a la unidad que une su estructura, podemos analizarlo a lo de los comentarios como un todo, puesto que los elementos que lo cohesionan se repetirán de distintos modos a lo largo del texto. Así pueden repetirse las temáticas, los personajes, los espacios. Aunque no aparezca de manera explícita, es labor del analista encontrar el encubrimiento que el narrador ha realizado utilizando diversas estrategias narrativas. ¿Qué vuelve un todo al texto analizado? Una estructura que se enuncia en el primer cuento, ya que rige la presentación, temática y desarrollo de los cuentos posteriores, ¿no? Estoy hablando de Protocolo Rorschach. Protocolo Rorschach es un cuentario, no es una antología de cuentos, es una recopilación, es un cuentario, porque este es el primer cuento el que junta todo, es el que le cohesiona todo. Y justamente el primer cuento, vamos a analizar los paratextos, el primer cuento para mí es el mejor del libro, ¿ah? Vamos con los paratextos, con el título, ¿no? El protocolo Rorschach. Protocolo, ¿no? ¿Qué es un protocolo? Se trata de un conjunto de reglas de formalidad que rigen los actos y ceremonias diplomáticos y oficiales. Desde este punto se puede inferir que una intención puede presentar un producto ordenado que se ciña a ciertas reglas que se irán mostrando. Esto me quiere decir, pues, que el autor ha pensado el cuentario, ¿no? Que lo ha estructurado de tal manera para que haya una voluntad creadora y por eso mismo hay una voluntad, se busca un lector predeterminado, ¿no? Está pensado, está ordenado de tal manera para buscar un determinado lector, ¿no? En otras palabras, lo que hace Pedro José Llosa aquí en Protocolo Rorschach es buscar a su lector, que tal vez ya ha sido encantado con el primer libro, ¿no? Con Viento en Proa. Rorschach, ¿no? Rorschach es una técnica y un método proyectivo psicodiagnóstico creado por Hermann Rorschach, ¿no? Efectivamente es una especie de test, ¿no? Es un test que son unas láminas de tinta, ¿no? Tú tienes que decir qué estás viendo, ¿no? Mide emociones, pensamientos, conductas. Y pues fue creado por Hermann Rorschach. Bueno, supuestamente el inconsciente, entonces, bueno, este cuentario tiene mucho de psicoanálisis y psicología, ¿no? Justamente he apelado a algunos conceptos de psicoanálisis y psicología para poder interpretar los cuentos. Desde el título, entonces, se nos propone un orden, el cual será el que se manifiesta a nivel de estructura y a nivel de temática. Y habría que también agregar que este orden es el que se dirige hacia el lector, a un lector modelo. Vamos ahora con los epígrafes. Son importantes. Cabe decir que el protocolo Rorschach son 10 cuentos, ¿no? Como las 10 láminas que componen el test. La primera parte de cuentos están las láminas que son blanco y negro de tinta, mientras los tres, que son 7, los tres últimos están las 3 láminas de color que tienen un epígrafe aparte, ¿no? Justamente ahí he anotado las láminas de color, la segunda parte del libro tiene un epígrafe propio. Vamos con los epígrafes de la primera parte.
Él nos dice en el epígrafe, desde muchos años atrás yo había sabido que era necesario meter en la misma bolsa a los católicos, los freudianos, los marxistas y los patriotas. Quiero decir, a cualquiera que tuviese fe. No importa en qué cosa, a cualquiera que opine, sepa o actúe repitiendo pensamientos aprendidos o heredados. Un hombre con fe es más peligroso que una bestia con hambre. Juan Carlos Tonetti, dejemos caer el viento. Luego hay una frase en inglés, no está en inglés, que la traducción sería: lo único que revela las manchas de tinta es el mundo secreto del examinador que las interpreta. Estos médicos probablemente estén diciendo más sobre sí mismos que sobre los sujetos. Anastasi, que es una psicóloga que hace un libro en 1982 que se llama Procedimientos o Métodos Procedimentales, algo así, no recuerdo el texto. Bueno, en estos dos paratextos, en estos epígrafes, podemos ver cómo se da una orientación pesimista. Citar a Onetti no solamente es porque me gusta la frase, sino que hay una intención, ¿no? Tal vez el autor, en su expresión cultural, lo toma como referente, toma como referente a Onetti por el pesimismo, que se va a ver en el texto un pesimismo, ¿no? Pero también está el fracaso, que es común, perdón, a Onetti y a Ribeiro. Entonces, todo esto se junta, va quedando los personajes. Y también nos da a entender este paratexto, pues, que eh, dentro de nosotros o dentro de los personajes que están en el libro, eh, hay un monstruo. Precisamente los personajes de la obra son siempre personajes que tienen problemas mentales o problemas personales, ¿no? Por último, en segunda parte, nos habla, pues, que dice, estos médicos, esta parte interesante, ¿no? Estos médicos probablemente están diciendo más sobre sí mismos que sobre los sujetos. Es decir, este libro dice más del lector, ¿no? Del lector, que de los personajes. Los personajes son personajes un poco desquiciados, un poco con problemas mentales, como una dolencia. Y estos, al identificarse el lector, pues, es por algo, ¿no? Entonces, ahí está el juego de la ficción que nos propone Pedro Llosa, ¿no? Por eso que Pedro Llosa desde un principio ya pone su lector, invoca a su lector, busca a su lector, para que este lector que fiel, ¿no? Este lector pueda entender el mensaje del texto, ¿no? En la segunda parte tenemos las líneas de color. Dice así: una buena mañana, uno de nosotros era negro y nació el impresionismo. Bueno, aunque está en francés, mal. Una mañana, uno de nosotros se quedó sin el negro y fue el nacimiento del impresionismo. Así es la corrección textual, ¿no? Es un texto de Pierre Renoir, que es un pintor impresionista, ¿no? Que nos da a entender, pues, cómo nace el impresionismo, ¿no? Que me parece que los impresionistas no usan mucho el color negro, ¿no? Por eso es que nos da. Acá, pues, en esta tinta, bueno, ahí tengo dos interpretaciones. Una que tiene que ver con la tinta de colores, ¿no? Que presenta el negro, o no, muy poco. Una, y dos que parecen las tintas, cuando vemos imágenes, parecen pinturas impresionistas, ¿no? Por el trazo suave, ¿no? Por el trazo fugaz que está haciendo. Bien, vamos a pasar al análisis del texto. El test, ¿no? Esta fotografía es una fotografía que ha sido tomada del libro. Eh, es, él aparece, les voy a mostrar cómo está ordenado el texto, ¿no? Si me permiten, si se ponen a ver, los textos tienen una especie de preámbulo, ¿no? Que es la parte de acá. Está ordenada esta parte, el dibujo, y luego aparece el texto, ¿no? Ahora, esto es importante, lo he copiado precisamente porque es importante porque es como una guía de lectura. Nombre, lámina 1, esta es lámina 1. Nombre asignado por el autor, el test. Objetivo, introducción al test de Rorschach. Explicación, esta lámina solo busca un primer acercamiento del paciente con la prueba. Se analiza el número de respuestas y el grado en el que el sujeto está dispuesto a abrirse a un campo de nuevos estímulos. Se explora la reacción tomada frente a una realidad inaprensible. Restricciones. No se deberá tener información previa sobre el test. Información complementaria se conoce como la lámina de la máscara. Aquí, pues, uno puede dar interpretación que ve, pues, ¿no? Bueno, este tema, eso de qué ve, es interesante porque el autor mismo nos está preguntando, ¿no? ¿Qué crees que es este libro? Entonces, esta lámina es qué ves en qué ves en este dibujo, equivale al que esperas encontrar, pues, ¿no? Bueno, este es el mejor cuento para mí, a mi parecer, del texto, del libro.
Tiene un epígrafe muy bonito, ¿no? De Borges, ¿no? Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de América, vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, vi un laberinto roto. Era Londres. Vi racimos, nieve, tabaco, vetas de metal, vapor de agua, vi tigres, émbolos, bisontes, marejadas y ejércitos. Vi mi cara y mis vísceras, vi tu cara y sentí vértigo y lloré porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural, cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado el inconcebible universo. Jorge Luis Borges, el Aleph. Aquí se nos está dando, a través del epígrafe que está en el cuento, en el test, un descubrimiento, una revelación. Esto va a marcar la lectura. Vemos que hay una objeción académica, ¿no? Este habla sobre la historia de un personaje que se va a hacer un test de Rorschach, lo ha hecho 2 veces, ¿no? En el primero estuvo desencantado, en el segundo conoce una psicóloga que hace estos tests y con ella como que hay una obsesión académica con ella, pues no siempre está preguntándole por el test, por qué, por cómo, por lo que respondió, etcétera, pues, ¿no? Bueno, esta obsesión académica me presenta un personaje problemático, que muchas veces es escéptico y tiene desconfianza. Eh, el escéptico es aquella persona que duda de todo. La desconfianza, pues una persona que siempre está un poco alejada de las demás, pues, ¿no? Pero se puede interpretar como un policial. ¿Por qué? Porque ese secreto que está buscando el test, que revela el test, está dentro de uno mismo. Por lo tanto, el misterio es uno mismo. Así, se trata de una mirada introspectiva, ¿no? Es un cuento que cohesiona todo. ¿Por qué? Porque primero puede funcionar como un ejercicio de escritura, ¿no? Es metaliterario porque está reflexionando de algún modo sobre la literatura. Y aparte que dentro del texto también se expresa la voluntad creadora, la propuesta de lectura, y busca crear un público. Es todo lo que expliqué al inicio, se ve en este cuento. El narrador está en primera persona, tiene un conocimiento de la psicología y buen trabajo el personaje, ¿no? El morbo. O sea, ¿qué le pasará al personaje? Eso jala bastante, es un plus que tiene este cuento. Es un cuentazo realmente. Eh, Cita de texto. ¿Qué opinas de aplicarle el roche a un personaje sacado de una novela? ¿Qué puede salir de ese intento? Ya. Eso en la página 26 es una propuesta de lectura. Aquí el narrador, el personaje, la voz del personaje, pues está citando, ¿no? La voluntad del autor, del narrador, que es buscar un público fiel y poder jalarlo, ¿no? Para que ellos jueguen, entren al juego de la ficción y puedan resolver ustedes Rorschach, pues, ¿no? El segundo es un cuentazo, lo recomiendo. El segundo cuento se llama El Común. Es un cuento, la verdad, que mm, no es malo, pero es menos bueno que los demás. El nombre asignado al común es lámina 2, esto de acá, pues, ¿no? Objetivo, detectar problemas de adaptabilidad, sociabilidad con los individuos. La segunda lámina explora la interrelación del sujeto con los demás. Se busca descubrir los tipos de vínculos que el individuo suele establecer. Es posible observar si los vínculos fraternos son casi inexistentes, si se mantienen encubiertos o si no pueden ser expresados. Aquí subrayado porque hay 2 puntos. El primer punto sería, pues, el primer punto, el primer objetivo, perdón, de esta lámina sería descubrir los tipos de relaciones interpersonales, ¿no? Y el segundo, sí, a ver si se esconde algo, ¿no? Una información complementaria es que esta lámina, juntamente con la tercera, se les conocen como las láminas de la simetría. Bien, la obra empieza con una cita de Coex, de las novelas jóvenes, ¿no? Que traducida sería: sabe lo fácil que es ser malo, que solo hay que relajarse para que surja la maldad. Esto me está hablando sobre una transformación del sujeto, ¿no? Aquí en este cuento usa la técnica de los paralelismos, 2 realidades que convergen, ¿no? Efectivamente se cuenta la historia del común. El común es un personaje que eh, que se distingue, es curioso, ¿no? Por supuesto que se distingue de todos los demás, pero dentro de esa distinción llega a parecerse a otros, por lo tanto le llaman el común. La promiscuidad no tiene una explicación clara dentro del texto, ¿no? Se recuerda del común, por ejemplo, pero es una forma de relacionarse es la forma con la que el común, es un personaje, se relaciona. Y tiene un final paradójico, ¿no? Dice así: estaba recostado con la espalda erecta en la verticalidad de las camas clínicas, lleva una bata celeste convencional. Esta parte de acá es que este tipo que ha
toda su vida trató de distinguirse, ¿no? Incluso, precisamente, si se cuenta la historia de este personaje es porque para el narrador testigo que está presente en la obra, este personaje se ha distinguido de los demás, por lo tanto tiene que contar su vida. Entonces, se ha distinguido de los demás, pero termina siendo parte de todo, o sea, termina siendo común. ¿Por qué? Porque puede pasar por un enfermo cualquiera. ¿Ah? La trama es previsible, por un lado, ¿no? En algún momento sabemos que el común se va a meter con la esposa del narrador, lo sabemos, con Nando, sabemos, no está muy previsible, pero no deja de ser interesante. Eh, Ese es el punto de convergencia precisamente de las historias, ¿no? Por un lado se cuenta del común y por otro de Nando, es un poco previsible. Vemos acá que se puede observar la transformación del sujeto de actante a paciente. El actante vendría a ser el común, ¿no? Luego pasa al paciente porque se queda pasivo y pasa lo inverso con Nando. Nando pasa de ser paciente a actante o activo. Bueno, se reproduce el habla coloquial, que es un buen logro, ¿no? Tiene un buen oído para los diálogos, pero se abandona la idea del progreso, ¿no? Por eso es que el común deja sus ideales revolucionarios, ¿no? El progreso se le abandona, y ¿no? Se tiende al abandono y la promiscuidad precisamente tiene que ver con eso. Este esquema entre Francis, Nando y el común, un triángulo amoroso, puede transformarse en una tópica freudiana, ¿no? Entre el yo, el superyo y el ello. El yo es Nando porque es el tipo racional, que es el que cuenta la historia, no es consciente de lo que está haciendo. El superior Francis porque siempre ha limitado al yo, siempre ha limitado a Nando, la ex esposa, no está limitándolo, siempre está censurándolo, mientras que el común es el ello, ¿no? Esta expulsión, esta fuerza primitiva que no puede detenerse, ¿no? Que no tiene ruptura y termina dominando al superyo. Un tema interesante la enfermedad. Recordemos que la enfermedad que tiene eh, el común, la que adquiere el común es, por tanta promiscuidad, que es el SIDA, ¿no? Esto nos recuerda nuestra humanidad, ¿no? O sea, la idea y por eso también se abandona por nuestra humanidad. El SIDA, recordemos que no es gratuito que se haya cogido la enfermedad del SIDA, ¿no? Es una enfermedad que es una enfermedad social, ¿no? ¿Por qué? Porque lo social tiene que el SIDA nace del contagio de las relaciones que tienen con otras personas, o sea, de la interacción sexual con otras personas, adquiere esta enfermedad. Por lo tanto, se puede deducir eh, que lo social ha perjudicado, ¿no? Al individuo, lo social destruye al individuo, ¿no? Entonces hay una idea que se puede soslayar ahí, que es que estas ideas de progreso por el común era muy, muy, muy comunista, ¿no? Era, bueno, no muy comunista, pero sí tiene estas ideas medias radicales. El común en pie toma, deja las ideas, ¿no? Se enferma, ¿no? Estas ideas sociales, ¿no? De cambio social, se enferma y al adquirir el SIDA, pues se demuestra cómo estas ideas sociales no pueden progresar en un individuo, ¿no? Cómo termina destruyéndose las ideas sociales dentro de. Tal vez acá periodista pueda explicarlo mejor en una entrevista, en algo, porque aquí tiene que ver bastante la idea, una idea económica, ¿no? Bien, un buen cuento. Luego vamos con Chacarita. También es un cuento muy bueno, ¿no? No es uno de los menos buenos. Lámina 3, ¿no? Vemos acá estas figuras. Detectar problemas de adaptabilidad, sociabilidad con los demás individuos. La explicación, la tercera lámina explora los vicios de las conductas adaptativas, se busca encontrar rasgos de anormalidad, dependencia, autismo, resentimiento y empatía. Además de ser interpretada juntamente con la segunda, a esta se le conoce como la lámina de la mariposa o de la figura humana. Ustedes que ven acá. ¿Ah? Piensen. Bien. Acá. Es un relato cuasi policial. Ahora, este texto no tiene epígrafe. Está pensado para lectores foráneos, ¿no? ¿Por qué? Porque el narrador, bueno, básicamente antes de pasar a explicar esto, el cuento habla sobre un asesinato, ¿no? Chacarita. Me parece que es un distrito de Argentina, y un español llega a vivir ahí con una dama argentina y piensa pues que es su lugar feliz, pero termina, hay un crimen, pues, ¿no? Bueno, ahora,
está narrado desde el punto de vista de un personaje que vivió, un argentino. Y creo que por ahí está algunos algún error, ¿no? Porque por ratos se pierde la jerga argentina, ¿no? Se le va por ratos. Bueno, pero bueno, son detalles menores, ¿no? Pero pensándolo así, el narrador, al ser argentino, está pensando en un lector foráneo. ¿Por qué? Porque nos dice acá, a pocas cuadras del Parque Lezama, que está al entrar a la Boca, comienzan las calles originales del barrio de San Telmo. Es decir, me está ubicando, me está presentando otra vez, ¿no? Está buscando ese lector que ya anuncié. Está buscando ese lector y está que le da las instrucciones para que se introduzca más a este mundo de la ficción. El enigma es, ¿no? ¿Qué trajo Ernesto Argentina? Está en la primera 58. Y precisamente, ¿no? ¿Qué trajo Ernesto Argentina? Bueno, Ernesto busca escapar de la enfermedad de infidelidad y para poder ser artista. O sea, él busca la tranquilidad, busca la evasión, ¿no? Y él piensa pues, que su locus amenus, es decir, su lugar agradable, es Chacarita, que es una hacienda, es un lugar donde él pasa esos días con su esposa. Pero este locus amenus se transforma en un locus terribilis, es decir, un lugar de terror, ¿no? Y acá sucede algo interesante, ¿no? Porque la esposa de Ernesto tiene tan cáncer, pero es algo tan Deus Ex Machina, como le he puesto ahí, es algo tan imprevisto, tan forzado, ¿no? Que por ratos es inverosímil. Y a partir de ahí, a partir de esto, el relato se vuelve más que nada un policial, ¿no? Y otra vez viene la pregunta, ¿no? ¿Qué trajo Ernesto a Argentina? A partir de entonces se contacta Ernesto con el narrador, ¿no? Y le pide que cuide a su hijo. Y hay una explicación que se da mucho después, ¿no? Cuando él le pregunta, pues que en el diálogo le pregunta, ¿no? Que él fue a Chacarita, pues a estar tranquilo, a ser artista, pero no pudo con los cogidos de su mujer. Entonces, para poder estar con ella, ¿no? Quería darle una muerte digna, ¿no? Entonces, darle la mejor calidad de vida. Entre ellos tenía que ver la sexualidad, pues, y en estos trances donde él la mata, ¿no? Dice que es una muerte no intencional. Bueno, pero al final el locus amenus de Ernesto se vuelve la cárcel, ¿no? La cárcel, que es un locus terribilis, para este sujeto se vuelve un lugar ameno. Y nos da un mensaje el narrador. ¿Cuál es el mensaje? ¿No? Que la tarea del artista no tiene cabida en el mundo contemporáneo, no tiene cabida en la realidad, en la sociedad que tenemos, sino está apartado, como los presos también están apartados, ocultos, ahí es el locus amenus del artista. Es lo que pone este cuento. Bien, el otro cuento es Parricidio, que también es un cuentazo, es un muy buen cuento, es un cuentazo. Objetivo de la lámina 4, que este de acá, ¿no? ¿Qué ves tú? Descubrir las características de la autoridad masculina y la actitud del sujeto frente a esta. La cuarta lámina intenta develar el sentir del sujeto frente a la autoridad paterna. En algunos casos, esta autoridad no la ejerce el padre, pero igual existe. Por esto último, se busca indagar en la percepción de autoridad masculina más que paterna. También se le conoce como la lámina del padre, del perro o del dragón. Interesante, ¿no? Bien, voy a ir un perro acá, un schnauzer parece, ¿no? Bueno, eh, tiene un epígrafe en inglés, ¿no? Dice así. Ahora, mientras viajaba por la autopista en el coche, Nit estaba sentado estaba pensando en su padre. Su padre se encontraba con él, de repente, en huertos desiertos y en campos recién arados, en matorrales, en pequeños cerros, o al atravesar tierra seca, siempre que cortaba leña o acarreaba agua, y siempre con hogueras abiertas. Después de los 15, no ha compartido nada con él. Esta idea me da la idea de un padre omnipresente. Como es omnipresente, puede colegir que es un padre punitivo. Es un epígrafe tomado de Hemingway de su cuento Padres e Hijos. Bueno, aquí destaco bastante la construcción de los personajes. Es un muy buen cuento, ¿no? Esta cuestión de personajes, ¿no? Había pocas cosas que para él estaban después de la muerte, la humillación y la cárcel. Creía, porque todo era un tema de interpretaciones, que era preferible morir antes de ser encarcelado o humillado por una mujer, solo por una mujer. Lo que nunca había considerado era que su padre, de una manera muy soslayada, lo había hecho vivir inmerso entre esos dos temores. 71.
Aquí se está presentando al personaje y con esto ya no hace falta que nos diga sus características, con esto ya nos dijo todo sobre el personaje. Es un muy buen ejemplo para cómo construir los personajes. ¿No? Miren cómo, con sutileza, con unas 4 oraciones, nos ha descrito ya a un personaje y su complejidad. Es un tipo que vive atormentado por el padre, por la figura paterna. Y pues con esto, que recomiendo bastante este cuento porricidio, para mí este y el primero son los mejores cuentos del libro. Este cuentazo, con esto nomás se gana mi admiración, con este curso de personaje. Ahora, tienes estructura redonda, es estilo directo libre y narrador omnisciente. ¿Cómo es esto de estilo directo libre? Es que él no introduce diálogo, no de frente introduce al personaje hablando en el texto. ¿Ah? En directo libre sería si introduce al texto, pero no hace que hable el personaje, no el narrador hablaría por él, pero en este caso no. Hace su pausa y el narrador habla directamente dentro del párrafo, no se para por rayas. El padre es punitivo. Ojo, antes de pasar a esto, no es gratuito que el narrador sea omnisciente, ¿no? Porque el narrador omnisciente se equivale a la mirada del padre omnisciente que todo lo puede y todo lo sabe. ¿No? Es un dato que nos servirá después. El padre punitivo, ¿no? Nos muestra pues que pesa y crea un personaje en conflicto. Este personaje en conflicto puede ser el protagonista que está huyendo porque tiene una negligencia médica. ¿No? Ha cometido un error médico, ha matado a una mujer que tenía cáncer de hueso, ¿no? Y dice que le estaba haciendo una rehabilitación, un masaje al corazón, al pecho, y presionó fuerte y se le hundió los brazos, ¿no? Y la mató. Eh, el viaje que realiza, a partir de esto él trae un viaje, ¿no? Es estresante este cuento porque ahonda bastante en la psicología del personaje. A partir de esto él hace un viaje con su enamorada, y la lleva, le dice los planes de huir, pues, ¿no? Y en esto me parece que ellos no habían tenido nunca relaciones sexuales, me parece que porque él también tiene que ver bastante, ¿no? Porque él está con las ansias de iniciarse sexualmente con ella, pero ella lo rechaza. En cierto momento, ella le, le habla, ¿no? Trata de convencerle de que no, pero él la fuerza, ¿no? La fuerza y la denuncia. Bueno, o sea, la viola, pues, ¿no? Y a partir de él va huyendo, ¿no? Huye hasta Arequipa, ¿no? Se va a Desaguadero, en fin. Algo interesante es que este viaje, para él, sus responsabilidades como médico, es en realidad el viaje por él de su padre, porque por ahí nos dicen que él no quiso, él está estudiando medicina para darle gusto al padre, él es médico para que su padre le respete, ¿no? Pero no puede, porque su padre es omnipotente y esta omnipotencia hace un hijo dependiente. Entonces es un personaje que está en conflicto, mucho conflicto. Intenta suplir la culpa, ¿no? Por algo más real. Por eso es que esta culpa imaginaria, si su padre se entera de que ha matado a un paciente, a una paciente, entonces lo va a tachar como un inútil, ¿no? Lo va a humillar, por simplemente lo que él no busca, él no quiere. Por eso es que busca reemplazar esta culpa o esta herida, ¿no? Esta herida que tiene el orgullo por algo más real. Si me va a humillar, que sea por algo real. Por eso es que él viola a la chica. Entonces, de esta manera, y lo dice en el texto, intenta matar al padre. Violando a la chica, ¿no? Parece que el padre está orgulloso porque por fin se hizo sexualmente con una mujer, por eso es que de esta manera intenta ser como el padre. Se deduce que de repente el padre tiene estas prácticas, pero sucede algo interesante, ¿no? Que el padre lo descubre. Cuando el tipo va a salir del país, no lo dejan porque el padre aparece, lo tiene ahí, y le dice, pues, ¿no? Que yo sabía a dónde ibas a ir, como dándole a entender que él controla todo, todos los pasos de su vida, y luego lo retornan a casa, los dos regresan a casa. El encarcelamiento es de dos tipos, hay encarcelamiento, bueno, el padre le promete que no va a ir a la cárcel, pero en realidad sí va a una cárcel, la cárcel con él, ¿no? Hay dos tipos de encarcelamiento. El externo, ¿no? El padre y lo social, ¿no? El padre lo va a encarcelar, ¿no? Lo va a seguir dominando, va a seguir siendo una figura punitiva sobre él y la sociedad también, ¿no? Va a tratar de castigarlo por su negligencia y un encarcelamiento interno, porque no puede salir de sí mismo. Y lo paradójico y lo genial del cuento es que todo esto al final es circular. ¿Por qué? Porque terminó donde apareció, donde inició, en la humillación. ¿No? Es un cuentazo realmente. El siguiente cuento es Buscando a Foster, que también es un cuento que me gustó mucho, me gustó bonito, es un cuento curioso. Objetivo de esta lámina,
no sé, yo veo Bachman ahí, descubrir cómo concibe el individuo la realidad. Se trata de la más simple y compacta de todas las láminas. Se pretende descifrar los límites que el sujeto le asigna a la realidad y descubrir los casos en donde la imaginación o los sueños se confunden con el mundo real. La información complementaria es que se conoce como la lámina del murciélago, de la mariposa, que le acerté, ayuda a descubrir ciertos tipos de esquizofrenia. No estoy loco. Bien, acá. Eh, Hay un que es muy pequeño, que es La fortuna es una mujer, de Nicolás Maquiavelo, el príncipe. Esto me da la idea de búsqueda, que es lo que va a dirigir toda la lectura. La salvación viene del otro. ¿Ah? El otro se llama Holly, y Holly es un nombre en inglés que quiere decir santo. Pues, ¿no? Entonces eso también es, ahí está la idea de divinidad. Esta búsqueda es más que nada una idea de salvación, ¿no? Salvación económica en este caso. La construcción del otro a partir de uno mismo. Bueno, que no es tan genial como la anterior, pero sí, también es muy buena, ¿no? Dice, era peruano igual que yo, era pobre, trigueño, flaco, y al igual que yo, también masticaba el inglés a duras penas. Se construye al otro, ¿no? Esto no es primera persona, que construye al otro a través de la diferenciación, ¿no? Que al final termina igualándolos. Es paradójico. Hay una identificación del narrador con el sujeto de la narración, ¿no? Que se llama Edith o Wiman, le dicen, pues, ¿no? Y aquí, ¿no? Wiman o Edith busca la salvación, ¿no? Que viene del otro. O sea, todo el cuento es un cuento de la otra edad. Esta otra edad viene de parte de Holly, y miren cómo la describe, dice ahí, y era también un ser humano, aparecido de la gracia y del azar, dispuesto a ofrecerle lo que hasta hoy había esperado. Página 96. Se le está dando pues como la salvación, pues, ¿no? Pero hasta ahí pareciera un cuento común, ¿no? Siempre he visto cuentos de salvaciones, pero lo interesante es cómo el autor, como Pedro José Llosa, eh, intrinca la trama, pues, ¿no? Los objetivos van a ser llegar a Inglaterra, y una vez en Inglaterra, ya cumplió, ya se salvó, va a ser académico en Inglaterra, ¿no? Recordemos que Eric era un fanático de la literatura inglesa, ¿no? Se ven los referentes a Shakespeare, por ejemplo, ¿no? Y bueno, dentro del texto se ve a Shakespeare, ¿no? Por las citas que se le hace, por las menciones que se le hace, pero también internamente, a nivel de contenido, hay cierto Ribeiro, ¿no? Por el tema del fracaso. Aunque claro, no es propio, no es que Rivera haya descubierto el fracaso, ¿no? Pero es uno de los referentes más cercanos que tengo para describir esto. Los objetivos se alcanzan, pero surge otro que los reemplaza, ¿no? Cuando se cumplen, fracasa interesante, ¿no? Porque él llega a Inglaterra, alcanza su objetivo, pero ni bien llega, tiene otro objetivo, ¿no? Que es ser un académico. Cuando lo logra, tiene otro objetivo, ¿no? Que es estar con la amante, no con el amante, pero está con el amante, pero el amante lo niega. Y lo más importante es que cuando llega a Inglaterra, fracasa con Holly. Cuando es académico, fracasa como académico, ¿no? Y al final se retira con una bailarina. Aunque no tengo nada contra las bailarinas, pero ahí está una justicia poética, pues, ¿no? Las relaciones afectivas para él son un medio, ¿no? Holly y la amante. Holly igual físicamente, pero intelectualmente, ¿no? Al menos Holly no tiene el interés académico eh, que tiene Eric. Y la amante sí, es una persona muy leída en literatura, que es la que lo relaciona con el mundo académico inglés. Una persona bastante leída, tiene el mismo nivel cultural y por eso es que se enamora de ella, ¿no? Por su inteligencia, pero ella lo ve como alguien inferior. Entonces se repite la historia, es una justicia poética. La plenitud no está en la literatura, es el mensaje que se entiende. Es un cuento que de corte riveriano, por la construcción del personaje y la imposibilidad de la realización. Hay una metáfora lúcida de la vida académica, una serie de fracasos, una serie de ambiciones, ¿no? Que siempre está. Y ahí interesante porque dentro de los pretextos hay una parte donde Pedro José Llosa nos dice que en una entrevista, no recuerdo si fue con Ricardo Ayllón, donde él dice pues que él eh, estudia literatura, pero no le gusta porque el mundo académico, la teoría literaria lo desborda, no le llama la atención. Creo que tiene que ver con esto, ¿no? Bien, vamos con la siguiente lámina. La despide de soltero. También es un buen cuento, ¿ah? Es un buen cuento, despide de soltero. Acá está, la despide de soltero. La lámina número 6. Objetivo, descubrir patologías inconscientes asociadas a la sexualidad del sujeto. Explicación, es sin duda la lámina más difícil de interpretar por referirse al tema de la sexualidad,
Por su forma irregular y su relieve se le da importancia a las respuestas que involucran textura, patologías, desviaciones, preferencias, traumas, filias y otros vicios sexuales pueden identificarse a través de esta lámina. Restricciones. La interpretación puede resultar muy compleja si las preferencias sexuales del individuo no están bien definidas. Información complementaria se le conoce como la lámina del animal oculto. ¿Qué animal llevas dentro? Bueno, yo acá que veo una morsa. Bien. Acá. Las mujeres son putas asesinas, son monos ateridos de frío, que contemplan el horizonte desde un árbol enfermo. Son princesas que te buscan en la oscuridad, llorando, indagando las palabras que nunca podrás decir. Roberto Bolaño, putas asesinas. A partir de la fe que está al iniciar el cuento, se puede ver una descripción objetiva, nacida de la experiencia subjetiva, ¿no? Que es lo que va a primar acá. Lo llamativo es que hay una alternancia de narradores, ¿no? Narrador protagonista y narrador testigo en segunda persona. Hay un posible error con tiempos verbales, ¿no? Pero bueno, no sé, a menos que la intención del autor haya sido hacerlo funcionar como una actualización de los recuerdos. ¿Ah? Usa una técnica muy recurrente en la obra de Pedro Llosa. Esta técnica que usa es los paralelismos. Pedro Llosa tiene bastantes, usa esa técnica que es muy buena, le funciona. Eh, si vimos en el común como el punto de incidencia, el punto de donde se lanzan las dos es la este, Francis, ¿no? Francis, aquí se inicia en el principio, ¿no? En la pie de soltero. El nivel estructural es, el inicio es la pie de solteros. A nivel de contenido, el paralelismo se da en sujetos con carencias. Ahí está el punto en el que los dos inciden, que los dos empiezan a converger, el punto de convergencia. En nivel de contenido, el narrador carece de experiencias. El narrador también carece de afecto familiar. Se ve bueno, acá primero que hay que decir, ¿no? Todo empieza cuando está una especie de solteros y entre todos quieren, pues, violar una orgía con Mirta, ¿no? Que es la personaje femenina, la prostituta, que es una prostituta en realidad que va a ser de especie de soltero, y ya no se deja. A raíz de esto, el narrador intenta, pues, pegarle, ¿no? Pegarle para poder, pegar a los demás para defender a la chica, ¿no? Y esto, pues, se da ternura a la chica, pero hace que el narrador quede mal, ¿no? Le pegan todos. A raíz de esto ellos salen, ¿no? Una cita y ella pues como premio quiere estarse con él, pero él le pregunta con cuántos ha estado, ¿no? Y él le menciona que estuvo con el tipo que le quiso pegar, ¿no? En la fiesta del anciano, y él se achora, entonces él le dice, pues, ella le dice, ¿no? Que eso pasa cuando cobras, que el secreto no es de ti, y termina la historia. Es un cuentazo, pero tiene dos partes. La segunda, los capítulos pares, las partes pares, intercambia el narrador en segunda persona que increpa a la personaje de Mirta, ¿no? Que le empieza a contarle su vida, ¿verdad? Bien, del encuentro de ambos narradores se obtiene un personaje. ¿Ah? Tenemos que el personaje principal, el narrador, es un neófito, es decir, no está iniciado, no tiene experiencias culturales, mientras que la prostituta es una persona experimentada, ¿no? Y a partir de esto se da un proceso de aprendizaje. Hay una lógica del adicto y la adicción, ¿no? Una necesidad, ¿no? El neófito, este personaje, primero empieza a consumir, ¿no? Consume primera vez, perdón, a Mirta, ¿no? Y luego termina buscándola en todos los prostíbulos y despedidos solteros. Es interesante esta parte, ¿no? Cómo se creó la necesidad. Y también está el paciente y la enfermedad, ¿no? Él viene a ser el paciente y él la enfermedad, ¿no? Él está buscando la cura, una cura que nunca va a hallar, pues, ¿no? Pero también un aprendizaje, ¿no? Ahora el neófito, el personaje narrador, sabe, pues, que no puede adueñarse de un cuerpo ajeno, ¿no? Del encuentro de ambos, el narrador obtiene un aprendizaje debe ser, perdón, toda una historia de aprendizaje, ¿no? El otro ha sufrido por uno, es decir, Mirta ha sufrido por el narrador. Le transfiere su dolor al novato y le ingresa a un circuito que debe cerrarse, pero no se puede. Este es un cuento a niveles que creo que ha sido muy bien pensado por José Llosa y la verdad es un buen cuento, pues, ¿no? Vamos con el siguiente cuento, que es el cuento de Horas de vuelo, que verdad es un cuento que a mí no me gusta. Creo que es un cuento regular. Bueno, no sé si es regular porque la verdad el cuento libro es muy bueno, ¿no? Pero es un cuento creo que los que dije que eran no tan buenos son más buenos que esto, ¿no? Pero mis razones tengo. Bueno, horas de vuelo. Definir el tipo de relaciones que el sujeto
entabla con el género femenino. Explicación: aunque se cree que es una lámina asociada a la madre, lo que busca es descubrir quién cumplió el rol materno y cómo lo hizo. Por eso se busca indicios de las relaciones que entabla el sujeto con las diferentes mujeres de su entorno. Restricciones: ninguna. Funciona para individuos de ambos sexos. Y función complementaria, conocida como la lámina de la U. Bueno, sí se ve una U, ¿no? Bueno, ¿qué ves tú? No sé, ¿qué verás tú? Pero al menos yo fui feliz con mi mamá. Soy feliz con mi mamá. Bien, acá hay un epígrafe de Alberto Hidalgo, ¿no? El hombre cubista, es el cuento. La mujer es un ser bicerebral, por eso es perfecta. La mujer es una tabla de logaritmo, es el ojo del espacio, es pañuelo para los que lloran, es la puerta que da acceso al infinito, es un árbol de carne colgado por los cabellos, es un amanecer, es la quilla del mundo sumergida en el cielo, es Dios, es el diablo. De este epígrafe se deduce que hay una mujer asociada a lo incognoscible y la completitud, es decir, una especie de idealización de la mujer, ¿no? Los narradores alternos, hay narradores alternos, ¿no? Otra característica de la obra, al menos de acá, de este libro, de Llosa, narró en primera persona y narró en segunda persona, ¿no? Se cuenta la experiencia y se increpa de la misma. La metáfora del vuelo, ¿no? Siempre algo característico en la obra de Llosa. Movimientos del sujeto, siempre están en movimiento, ¿no? Ya vimos en el primer punto que se mueve de un lado para otro para poder encontrar la salida del test. Chacaritas también, ¿no? El personaje está en movimiento, se viene de España, Argentina, Chacarita. Igual, la idea de movimiento en la obra de Llosa está muy bien representada. Y también hay un movimiento en la memoria del sujeto, interesante, ¿no? Es un movimiento espacial y un movimiento interno, un movimiento temporal. Aspiraciones, ¿no? El fracaso del sueño americano, tono y visión pesimista del sueño americano. Tony es el sujeto deseante, ha tenido dos mujeres, a Gaudry y a Luciana. Gaudry es lo trivial, la define como epidérmica, bifacética, careteada y vacía, página 99. Y más abajo define a Luciana como la ideal, ¿no? Pensadora, una mujer de nubes, del mimetismo verbal, de la discusión permanente y de ciertos comentarismos aristotélicos. Es filósofo, como él. Si se dan cuenta, comparen cómo describió a cada una de ellas y se dan cuenta de la importancia que tiene Luciana para la vida de Tony. Es una historia de celos. El tipo viaja a Estados Unidos huyendo de Luciana porque ella sale con otro hombre. O él piensa eso, y cuando llega allá busca un amante, una vieja amiga, ¿no? Pero luego siente culpa y al final enteramos pues que la realidad no era una beca, ¿no? Porque él nos dice que va por una beca, sino que está huyendo de los celos y se da cuenta pues que no puede sin Luciana y regresa. La historia trivial, la verdad que no me atrapó mucho, ¿no? Pero se las mira con un velo del deseo. Una vez tenido ya no se les desea, ¿no? Bueno, no tengo más que decir sobre este cuento. Vamos con el siguiente. Luz Verde, es un cuento un poco raro. Las últimas tres láminas del test intentan conocer las relaciones de afecto del sujeto. La inclusión del color en esta lámina busca aprender la primera reacción del examinado frente a este nuevo estímulo. El color simboliza el afecto, por lo que se indagará en la capacidad del individuo de recibir y procesar, más que generar dicho afecto. Es interpretada conjuntamente con la novena y décima lámina. Bueno, acá pues, no sé, ¿qué ves tú? Yo veo dos que son lemures subiendo un árbol, perezosos, una planta, bueno, no sé. Vamos con esto. Bueno, creo que el epígrafe de este cuento es revelador, ¿no? Entre los límites de los 9 y los 14 años surgen doncellas que revelan a ciertos viajeros embrujados dos o más veces mayores que ellas. Su verdadera naturaleza no humana, sino ninfica, o sea, demoníaca. Vladimir Nabokov, Lolita. A partir de epígrafe deduzco que el deseo prohibido nace del objeto. Es un cuento con un narrador personaje que alterna narradores, otra vez, ¿no? Usa paralelismo en un punto de convergencia, la desaparición de la niña, es el punto de convergencia. Por un lado nos narra la historia del matrimonio fracasado del personaje principal, del narrador, y por otro nos narra la historia de cómo se lleva este narrador con la niña, ¿no? Cómo la conoce, cómo la hace suya, ¿no? Cómo la posee. eh, la parafilia parece ser una salida de rutina de la infelicidad. Precisamente en este matrimonio que tiene el sujeto con una chica a la que describe como insaciable, ¿no? Y que luego cuando está con él se vuelve apagada, no quiere estar con él sexualmente, surge la infelicidad, ¿no? Y para escapar de la rutina, incluso empieza con un viaje a Paracas. Para escapar de la rutina, él se mete con esta niña, pues, ¿no?
Pero nos damos cuenta que este sujeto, este narrador es un sujeto carente de afecto, no tiene afecto, ¿no? Ahí habría que preguntarse por qué no tiene afecto. Bueno, ya les dije, ¿no? Porque tiene un fracaso en el matrimonio, fracasa su matrimonio. Él es infeliz, cuenta que le ha pegado a la mujer y la mujer lo amenaza con un cuchillo, o al revés, ¿no? Le pega con un cuchillo y le ha pegado. Desviación del deseo. Ahora, ¿cómo se genera el afecto? ¿Cómo se busca el afecto? ¿Y cómo se vuelve el afecto? Esas son las preguntas que guían esta historia. Y la respuesta es que lo censurado socialmente, ¿no? Este efecto se genera por una censura social, ¿no? Él mira a una niña que está en un semáforo, está sentada en bueno, cerca de un semáforo mientras él está en rojo, ¿no? Y el verde es el que, a partir del verde, da vuelta a la cuadra por volverla a ver, se genera el afecto. Se busca el afecto con esta niña, pero es una niña, él es un adulto, ¿no? Entonces ahí también vemos, él empieza a engañar a la chica, pues, ¿no? Y luego vemos cómo se vuelve el afecto, ¿no? Que la niña también devuelve mal el afecto, ¿no? Si bien no lo ve como una figura paterna, si lo ve como una figura económica, ¿no? Como algo para hacer la pobreza, y cuando le pide vivir con él la desecha, dice que no, y ella nunca más desaparece, ¿no? Aunque también dentro del texto nos dice que esta chica ha sido iniciada ya sexualmente, o sea, no es una chica que llega virgen, él no la desvirga, sino que ya ha sido desvirgada. Entonces ahí hay una problemática social de fondo, pero se aúna al tema de los censurables socialmente. Un elemento importante en el cuento, en este cuento, es el semáforo. Bueno, recuerden que se llama luz verde, ¿no? El semáforo tiene tres luces, o dos luces en algunos lados, como se sabe, ¿no? El amarillo para reflexionar, ¿no? El rojo para detenerse y el verde para seguir adelante. El semáforo verde me dice, pues, que el semáforo en realidad es simbólico, ¿no? Porque es detenerse y avanzar. Está en ese, es como un stop y como un pase, ¿no? Como un detente, reflexiona y luego avanza, ¿no? Y precisamente en un semáforo conoce a la niña, entonces se detuvo, fue consciente de sus actos, decidió transgredir lo social, romper el tabú y avanzar. Entonces, ahí vemos pues que la culpa recae sobre el sujeto, por eso es que es un sujeto que es complicado socialmente. Cuando se aleja del semáforo, la niña desaparece. Es interesante porque cuando pasa, deja el semáforo, ya no la ven en semáforos, antes se veían ahí, sino que se van a centros de comida rápida, a hoteles, la niña posiblemente desaparece. Interesante, es como con los símbolos, Pedro Llosa. Volviendo, se puede hablar de una búsqueda de completitud que nunca se dará. El narrador quiere completarse con la niña, pero es una niña, no puede. El cuento nos habla de un fracaso del deseo, porque es una parafilia, y al separarse del semáforo, el deseo no tiene ni freno ni permiso, porque no existe. Cuento, siguiente cuento también es un cuento llamativo, es el cuento Hebefrenia. Objetivo: las últimas tres láminas del test intentan conocer las relaciones de afecto del sujeto. La segunda lámina de color intenta descifrar los afectos desde el lado activo. Explorará traumas y retrasos de la niñez, ansiedades primitivas, persecutoras y agresivas. Restricciones: en casos de esquizofrenia, la descripción se invalidará si el examinado se encuentra en estado de trance psicótico. Información complementaria es interpretada con la octava y la décima lámina. Es un cuento que me gustó más o menos, no es tan grande. Pero bueno, ¿qué es la hebefrenia? Es un tipo de esquizofrenia que se manifiesta de manera temprana y tiene como características principales la desorganización del comportamiento, del lenguaje y del pensamiento. Esa es la hebefrenia. Es un tipo de esquizofrenia leve, es decir, que no tiene mucha medicación y que aparece tempranamente. Es un cuento narrado en primera persona, testimonios, un testimonio de parte del personaje hebefrénico, entre comillas hebefrénico, y parte de un presente y nos cuenta la situación actual. Este tipo ha secuestrado a una niña autista, al parecer la ha violado y al parecer también la ha matado, ¿no? Ese es un final abierto, sobre eso también voy a hablar. Es un sujeto deseante, ¿no? Pero su deseo es prohibido. Este sujeto deseante es un psiquiatra, un profesor de la católica, y que enloquece por esta niña autista, es un sujeto deseante y se vuelve un sujeto subversivo, ¿no? Pero de manera consciente. Subversivo en el sentido de que se va contra lo establecido. En cuanto al deseo prohibido, esta chica es un objeto pasivo, ya que no tiene resistencia, ¿no? Es violada, eh, es engañada por este sujeto, y no tiene la posibilidad de resistir. Ahora, la idea de secuestro es interesante porque literalmente él dice que la secuestra y la lleva a su sótano. Aquí me recuerda mucho el mito de Perséfone. Recuerden que Perséfone fue secuestrada por Hades, la llevó hasta lo inframundo, hasta debajo de la tierra, como el sótano,
y ahí es donde su amor floreció. Pero me recuerda a mito Perséfone, más no tiene esta misma estructura. Me recuerda a mito Perséfone porque a partir de esto surge el amor entre Hades y Perséfone, cosa que aquí no pasa. Bueno, cosa que aquí pasa, ¿no? Porque sí, el protagonista tiene amor hacia el sujeto de deseo y la va a ir a buscar. Ahora, al igual que Perséfone, ella también es buscada por su madre. Igual acá la familia, la niña también la busca, pero no tiene el final feliz que tiene el mito de Perséfone, ¿no? Sino acá es otro final un poco más triste, ¿no? Acá es la lógica del secuestro, es apropiarse de la libertad del otro. El tipo no lo quiere, no la quiere amar como, decir, en algún momento vio como sujeto, Perséfone, él no. Ella, a la niña autista, simplemente quiere apropiarse de su libertad, ¿no? El relato es incierto, no se puede confiar en el narrador, pues hay un velo de irrealidad que cubre su discurso. De ahí que el final quede a interpretación. Nos quiso mentir deliberadamente o en verdad que está loco. Lo único cierto es que en el relato es la parafilia con la niña autista. Y por último llegamos a la lámina número 10, La niña de Onetti. Es un cuento de, pero yo sé que ha sido, ese creo que es el más antologado de todos. Eh, la última lámina del test intenta conocer relaciones de afecto al sujeto. Las últimas láminas de color y la última de todo, aplicación, perdón, la última lámina de color y la última de todo, el test, es sin duda la más desordenada y caótica de todas. Este desorden ha sido causado para indagar en la capacidad del sujeto para ordenar sus afectos y cuestionar a grupos. Información complementaria es interpretada con la novena y la décima lámina. Alerta peligros en la constelación del suicidio. Precisamente el tema de esto es el suicidio. Ahora, un cuento en tercera persona, ¿no? Tiene muy buenos diálogos y es una estructura de relato policial. Y tiene una crítica a la prensa. El suicidio es el tema central de acá. El suicidio, ¿qué es el suicidio? Bueno, para empezar, es un ejercicio de la libertad. Segundo, es poner el sufrimiento, fin al sufrimiento. Y tercero, hay una mirada Foucaultiana, ¿no? Y esta mirada Foucaultiana del suicidio va a estar a lo largo del texto. ¿Cómo así es una, un ejercicio de libertad? Recordemos que los existencialistas tienen esta mirada, ¿no? Sobre todo Jean-Paul Sartre, él va a proponer pues que el suicidio es la única manera, perdón, que el suicidio es una forma también de ejercer nuestra libertad. Y la otra mirada es la mirada de Camus, ¿no? Que él nos dice pues que el suicidio es el único tema relevante en la filosofía y que el único problema del hombre serio es saber cuándo ponerle fin a la vida, bueno, porque la vida es un sufrimiento. Pues estos dos temas están ahí, ¿no? Y justamente estas temáticas va a ser tomada por Onetti. Por eso es que el tema del suicidio también tiene que ver con Onetti. Esa historia de una chica que está colgado, ¿no? Y el periodista que vive al frente de la casa de la chica, indaga por qué está colgado, ¿no? Y en esta indagación se da una crítica a la prensa. Esta prensa primero echa la culpa al padrastro, ¿no? Porque la violaba, dicen algunos, y otros le echan la culpa al enamorado, ¿no? Al final, pues, él descubre la verdad, ¿no? Bueno, ¿dónde está la mirada Foucaultiana? Está en el hecho de que la niña, la chica de 7 años, ha muerto, pero ella eh, su, la gente exige un culpable, no se apropia del cuerpo. Si bien la sociedad censura el suicidio, la religión sobre todo, esta mirada Foucaultiana tiene que ver cómo la gente en la sociedad reclama el cuerpo de la niña para sí, ¿no? Para servir de ejemplo, y por eso es que busca un culpable. La duda persiste, ¿no? La duda persiste al relato, si es Fidel, el enamor de la niña, que es un músico, o su padrastro, que es el proveedor, que él proveía dinero a los chicos, a la niña, a la chica Onetti y a Fidel, para que se drogaran. Ahí viene el juego. ¿Por qué? Porque el padrastro también se enamora de ella, ¿no? Entonces no se sabe, deja al aire, ¿no? La idea de que la madre de la niña, que es uruguaya, como la niña, haya sido enterado de esto. Una duda total. El periodista relaciona a Onetti con la decisión de la muchacha. Aquí se puede ver que se le atribuye un efecto perlocutivo a la literatura. La lectura construye, pero también destruye. Es interesante porque esta es mi interpretación, ¿no? Que este cuento en realidad habla sobre Onetti, suicidio, tema de Onetti, y cómo un tema tan delicado puede influenciar en las personas, ¿no? Y cómo la lectura no es para todos. Es una palabras polémicas, pero puedo defenderlas. La idea de lectura como formador de personalidad se puede apreciar el papel pernicioso de los que tienen la hegemonía de la escritura. Por eso es la crítica a la prensa. La prensa es la que vapulea al padrastro
cuando al final queda limpio, el culpable supuesto es Fidel. Al final es una duda, por eso dice fue Fidel o el padrastro, queda en duda, pero la verdad que es que el asesino de la niña ha sido Onetti. ¿Cómo es esto? En esta frase, este es el escritor de los tristes, todos sus personajes son como yo, unos tristes huevones. Son palabras de la niña. La chica le contó a una amiga, precisamente a la que debiera la verdad. Entonces vemos que aquí la decisión de suicidarse es independiente de la vida, en la relación con Fidel, porque estaban y no estaban. Su padrastro, porque ella accedía a estar con su padrastro. Es independiente de ellos. La decisión que tiene ella viene a partir de las lecturas que ella ha recibido, ¿no? Y cómo se encanta en la vida y decide ponerle fin a su vida. Y con esto se termina la serie de los cuentos. Vamos con las conclusiones. Bueno, estas son las notas que le he puesto a cada cuento, ¿no? El primer cuento, como digo, le da la unidad a todo el libro y todos los demás son una aplicación del test. Estos tres cuentos tienen otra cantidad temática. ¿Ah? A ver, conclusiones. Son las notas de cada cuento. ¿Ah? Pero Joseph en este libro propone una mirada, una unidad temática, con lo cual muestra una intención creadora y una voluntad de cohesión, por lo que cada cuento se apoya en los demás. Dos, los personajes que se presentan son cosmopolitas, el español, la uruguaya, etcétera, el viajero, están en movimiento y tienen alteraciones y o problemas psicológicos. Creo que es una recurrente en todo, ¿no? Suicidas, violadores, celópatas, inseguros, etcétera. El empleo de las técnicas narrativas demuestra un oficio de narrador, además de la experiencia cultural e influencias. Y por último, la multiplicidad de voces nos muestra distintas perspectivas del mismo hecho, lo que enriquece el relato. Y esto es la historia de, ha sido el análisis de este buen libro que es de Pedro Llosa, Protocolo Rocha. Bueno, la verdad es que me gustó la lectura, yo le pondría pues un 18, 19 tal vez este libro, ¿eh? Tiene un buen uso del lenguaje, ¿no? Por acá las metaciones, ¿no? En estilo, tiene un buen estilo, un estilo propio, tiene buenas técnicas, las historias son muy buenas, el lenguaje es muy bueno y y causa mucho interés, ¿no? Un 18, un 19 le pondré este libro. Ahora, con esto agradezco que te hayas tomado el tiempo de escuchar todo este análisis del libro y pues recuerda que si quieres que analice tu libro o algún comentario, puedes escribirme, mandarme tu libro y yo encantado. Será conmigo. Muchas gracias por todo. Hasta luego.